Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy, martes de la sexta semana de la Pascua, recibimos estas lecturas que nos trae la liturgia de hoy. Y la primera carta de los Hechos de los Apóstoles nos habla de Pablo y su compañero Silas, que los meten en la cárcel después de haber sido azotados y maltratados. Y sin embargo, qué espíritu más lleno de confianza en el Señor, de estar unidos al Señor, que hasta en la cárcel están cantando al Señor, agradecidos. Y Dios permite que hubiese un gran temblor, un terremoto, que sacudió los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas y los presos se quedaron sorprendidos. Y el carcelero estaba asustadísimo de que se iban a escapar todos y se iba hasta a hacer daño a sí mismo. Sin embargo, en este momento de crisis para el carcelero, San Pablo toma ocasión para anunciarle a Jesucristo. Porque nadie se había escapado. Y el carcelero y toda su familia se convierte en el Señor y es bautizado. Y hay toda una historia aquí de salvación. ¿Y por qué quiero decir esto? Que esto es importante. Primero, porque San Pablo no está escandalizado de sufrir. Fijaros nosotros que cuando sufrimos normalmente estamos malamente, estamos quejándonos, estamos murmurando, nos enfadamos o nos ponemos súper tristes. Y sin embargo aquí San Pablo, primero que todo, contento de poder sufrir en el nombre del Señor. Su alegría no le viene si le trata bien la gente o mal, si le va bien las cosas o le van mal, sino su alegría le viene de por dentro, de estar sirviendo al Señor en su espíritu, de ofrecerse a Él como una víctima agradable al Señor. Y en toda ocasión la toma para servir al Señor, para anunciar. Y quién sabe si Dios le tuve que llamar, a llevar a la cárcel para salvar al carcelero. Es decir, el plan de Dios está lleno de creatividad. No podemos juzgar el plan de Dios. A pesar de que haya sufrimientos, Dios tiene un plan de salvación, también para otras personas. Y a veces nosotros tenemos que pasar por ciertos sufrimientos por el bien de otras personas. Esto significa un poco la madurez en la fe. El que está inmaduro en la fe siempre quiere salvar su pellejo. Es decir, siempre quiere sufrir lo menos posible y estar cómodo y pedir al Señor que le resuelva los problemas y se acabó lo que se daba. Pero ser cristiano es otra cosa. Hay gente que quiere instrumentalizar la religión. Quiero tomar la comunión para no ponerme enfermo, echarme agua bendita para que no me salpase. Hermano, esto no es el centro de la religión. El centro de la religión es nosotros servir al Señor en nuestro espíritu, no nosotros instrumentalizar la religión para ganar algo como si fuese algo mágico para arreglarme la vida, o la salud, o los problemas de mi casa porque tengo pesadillas en la noche. Eso no es el punto. El punto es servir al Señor en todo momento, creer en Él, como San Pablo, que en cada circunstancia, incluso cuando estaba en la cárcel, que le habían pegado una paliza, todavía estaba dispuesto a servir al Señor y a tomar esta ocasión para llevar este tesoro del amor de Cristo, la salvación ofrecida en nuestro Señor Jesucristo a las personas. Hoy en el Evangelio escuchamos también sobre la venida del Espíritu Santo. En pocas semanas estaremos celebrando Pentecostés. La lectura en este tiempo hablan del Espíritu Santo. Y dice Jesucristo de que si Él se va, vendrá sobre nosotros el Paráclito, el Espíritu Santo, que dice que tiene 3 misiones. Primera misión, convencernos de pecado. Hermanos, esta es una de las cosas más difíciles en nuestra vida cristiana, porque todos nos pensamos que somos buenos y el Señor nos tiene que mostrar nuestra pecaminosidad. Cuando comenzamos nuestro camino espiritual, nosotros pensamos que éramos muy buenos y que nuestros problemas venían de los demás, que eran malos, que nos hacían daño, y poco a poco el Señor tiene que mostrarnos las manchas de nuestro espíritu.
que no amamos al otro. Que amamos al otro en la medida que nos conviene. Eso sí. Pero que realmente juzgamos, somos soberbios, tenemos mucha vanidad, amor propio, egoísmo, soberbia. Nos ponemos siempre a mirar nuestro ombligo, nos ponemos nosotros en el centro. Y hasta que no descubramos nuestra pecaminosidad, el Espíritu Santo no puede actuar. Tenemos que entrar un poco en la humildad y decir, Señor, ten misericordia, es verdad. Yo soy un desastre, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. ¿Estás tú convencido de pecado? ¿Estoy yo convencido que soy un pecador? Esto es un buen signo. Significa que ya hemos empezado a entender algo. En vez de estar siempre apuntando con el dedito, es que la culpa la tiene la vecina, mis padres, los que tengo al lado. Un momento, quizás la culpa también la tengo yo, que soy un miserable, que siempre juzgo, que siempre estoy pensando mal de los demás. Y empiezo ya a entender un poquito cuál es la realidad. Y empiezo a pedir al Señor que me purifique de mis pecados, que me ayude a convertirme, que me sane mi interior. Esto es muy importante. Segunda obra que hace el Espíritu Santo, dice que nos convencerá de justicia. Dice, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? El honor, la gloria. ¿Qué le correspondía a Jesucristo? Estar con su Padre en la santidad de su gloria, unido en la gloria celeste, glorificado por los ángeles en la liturgia celestial. Eso es lo justo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Le damos el lugar justo a Dios? A veces es lo último que nos acordamos. Nos acordamos de Dios para que nos resuelva los problemas, pero y para adorarlo en nuestro espíritu, ser justos con Dios, adorarlo, creer en Él, etcétera, obedecerlo. Y finalmente, la tercera misión del Espíritu Santo nos convence de juicio. Dice, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Y aquí una buena noticia, hermanos, que el juicio de Dios no es la condenación del hombre, sino la condenación del demonio, que siempre nos engaña. Yo siempre digo que el demonio nos engaña en la mente, en nuestra inteligencia, que nos dice mentiras. Nos creemos las mentiras como un anzuelo que echa el demonio y nos dice, es que tu realidad no está buena. Tu vida está fea. Tu vida, esto hay que arreglarlo de algún modo, porque este Dios o se habrá dormido o no sé qué le ha pasado, que es que tu vida no está muy bien. A ver, ya que Dios no actúa, tendremos que resolver nosotros. A ver, si nosotros resolvemos la situación, trabajando mucho, haciendo otra cosa, queremos nosotros resolver nuestra vida. El demonio nos engaña para que tengamos una blasfemia en nuestro corazón, para que digamos que no, que nuestra vida no está bien, que ¿dónde está este Dios que tanto me ama si yo sufro? El gran engaño del demonio, ponernos el escándalo de la pobreza, el escándalo del sufrimiento, el escándalo de la enfermedad. Y viene el demonio y dice, ¿has visto? Estás enfermo, Dios no te ama. ¿No tienes dinero? Es que Dios no te ama. ¿No ves que el cuerpo que tú tienes, tu físico, es que Dios no te ama? ¿No ves que tú, cómo te han salido las cosas en la vida, que podía haberte dado Dios más cualidades? ¿Será que Dios no te ama? Si el demonio siempre utiliza, si queréis, nuestra cruz, exactamente para decirnos que Dios, o Dios no existe, o si existe, qué mal Dios es, ¿verdad? He aquí el gran ataque del demonio, que nos dice que en el fondo tú estás solo, y como estás solo, arréglate la vida. ¿Qué Dios, ni qué pamplinas, ni qué vainas? Tú eres el Dios. Haz tú el mundo a tu imagen y semejanza. Que los demás sean a tu imagen y semejanza. Y aquí que nosotros, si nos tragamos este anzuelo, ahí que nos ponemos nosotros a querer dirigir el mundo, y así no van las cosas. Que claro, ¿cómo vamos a hacer nosotros la realidad o los demás a nuestra imagen y semejanza? No podemos.
Y ahí viene la frustración, la desesperanza, el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces la buena noticia de este evangelio que dice que el príncipe de este mundo, el demonio, ya está condenado, ya tiene los días contados. Delante de Jesucristo no tiene fuerza. El Señor tiene más fuerza que las mentiras del demonio. Y Jesucristo ha venido a deshacer esta obra del demonio para ponernos de nuevo en la paz interior, para ponernos de nuevo de cara al Señor, para poder nosotros ser como San Pablo, que bendice al Señor en todo momento, que acepta la cruz, que ve en su cruz, en su sufrimiento, en las cosas que le pasa, una razón más para amar al Señor. Esto es la fe, hermanos. Pidamos al Señor esta fe profunda de vivir la realidad con Él. El Señor condena al demonio para que nosotros nos salvemos. Fijaros el gran amor del Señor, que ha visto que nosotros en nuestra debilidad pues nos habíamos dejado engañar, no veíamos las cosas claramente, hemos pecado por debilidad y el Señor ha venido a rescatarnos. Si alguien todavía se encuentra un poco atrapado en las trampas del demonio, en cualquier situación de tentación, escucha esta palabra. El Señor viene en tu ayuda. El Señor también viene a ti a liberarte de la cárcel, a abrirte las puertas de la esperanza, a soltarte de las cadenas de la preocupación y la angustia y la tristeza, para que puedas ser como este carcelero que estaba siempre metido entre cadenas, entre prisión, y ahora puedes salir a la libertad. Me salvó porque me amaba, decía el Salmo 18, me sacó a espacio abierto, a ver la maravilla del plan de Dios, me salvó porque me amaba. Hermanos, Cristo, el Señor es bueno con nosotros. Os invito a la fe, me invito a la fe, a creer en el Señor que nos acompaña y que nos da esta palabra para ayudarnos a todos. Amén.